León de Judá. Pero muy buenas tardes, tengan todos los presentes, muy buenas noches, muy buenos días. Sea la hora en que vayan a ver este vídeo, que es muy importante. He estado analizándolo, he estado planeándolo durante muchos meses. El tema es hablar acerca de la credencial de traductores de la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, es decir, la Biblia que los testigos de Jehová por lo regular pues usamos, ¿no? Ya sea en nuestra predicación, cuando vamos a nuestras reuniones, empleamos esta bellísima traducción. Bueno, muchos dicen que los que trabajaron en este proyecto de la traducción del Nuevo Mundo, no tenían preparación académica, eran unos neófitos, incluso a uno, por el trabajo que tenía, un hermano que fue parte de este proyecto, a uno que tenía un oficio de cocinero, le hacían burla, ¿no? Le decían el simple cocinero. Bueno, de eso voy a estar hablando un poquito más adelante, sobre este hermano, al cual pues los críticos de la traducción del Nuevo Mundo se la pasan criticando y hablando pues cosas sin sentido. Muy bien, entremos en materia. Si fuera realmente cierto que el comité, ¿no?, de la traducción del Nuevo Mundo no estaban compuesto por eruditos hebreos y griegos competentes, como muchos dicen, ¿no? O como muchos afirman, entonces sería relativamente fácil para los opositores señalar ciertos y miles y millones de malas traducciones en la traducción del Nuevo Mundo. Entonces vemos que simplemente la crítica principal es Juan 1.1, Romanos 9.5 y entre otros textos que suelen usar ellos para pues decir que están mal traducidos en la traducción del Nuevo Mundo. Pero bueno, no quiero entrar de lleno en esos pasajes. Me voy a basar más en lo académico, en si tenían o no tenían preparación los que formaron parte de este proyecto, ¿no? Muy bien, la mayoría de los ataques, ¿no?, contra la traducción del Nuevo Mundo se centran, como ya mencioné, en versículos controvertidos que se consideran importantes, ¿no?, debido a su relevancia para la doctrina ya sea de la Trinidad o de la unicidad o el enoteísmo. Bueno, esto en sí mismo es un fuerte argumento en contra de la afirmación de que los traductores realmente no sabían hebreo ni griego, ¿verdad? Esa es una acusación fuera de contexto, podríamos decir, ¿no? Lo que se oponen a los testigos de Jehová a menudo critican la traducción del Nuevo Mundo sobre la base de las credenciales de los traductores. Naturalmente los traductores eran anónimos, por lo que no se sabe si los hubo, ¿no?, si hubo personas que realmente sabían hebreo, sabían griego, o qué títulos académicos poseían, ¿no? Entonces los traductores no buscaron protagonismo para ellos mismos, sino solo para dar honra al divino autor de las Sagradas Escrituras, es decir, a Jehová Dios. En cualquier caso, de un título o de títulos no necesariamente descalificaría a una persona para ser un traductor talentoso y capaz. Y hay más formas, ¿no?, de aprender el lenguaje bíblico y las habilidades, pues, de traducción también, ¿no?, que solo a través de los estudios universitarios y tradicionales no se logra a través de eso. Muy bien, vamos a hablar del personaje que les mencionaba yo en un principio, ¿no? El hermano Jorge Gangas, al que muchos decían un simple cocinero, lo criticaban por hasta eso, ¿verdad? Critican el empleo de las personas, ¿no? Bueno, curiosamente uno de los traductores fue este hermano, ¿no?
e incluso es muy mencionado por los opositores. El hermano Jorge Gangas, por allá, por esos lugares, eh, los burladores de los testigos de Jehová lo han mencionado como solo un cocinero, o sea, burlándose hasta eso del empleo del hermano, ¿no? Y supuestamente este no tenía preparación para hacer una traducción. Bueno, hay que ver que este hermano vivió en Grecia. Jorge Ganga fue nombrado miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová el 15 de octubre de 1971. Wow. En 1985 se celebró en Grecia una de las convenciones internacionales del año. Y estaba hablando en qué idioma, en español, en inglés, en portugués, en alemán, en francés. No, el hermano estaba hablando en griego y los congresistas también. Este hermano murió a la edad de 98 años, 66 de los cuales se dedicó exclusivamente, ¿no?, a predicar la palabra de Dios. Pues aquí vemos, ellos dicen que este simple cocinero, este hermano, formó parte del comité de traducción, de la traducción del Nuevo Mundo. Incluso lo critican por su empleo que él tenía, ¿no?, que era un cocinero. Ya quisieran ellos ser cocineros, ¿no? Bueno, este hermano vivió allá en Grecia. ¿Y qué idioma se habla allá? Como vuelvo y repito, se habla griego. Entonces sí sabía el hermano griego. Por supuesto que sí. Fue miembro del cuerpo gobernante y pues ya sabemos, murió casi de 100 años, imagínense. Así es que por este lado ellos mismos se ponen la soga al cuello. Los que critican a este hermano y los que critican a la traducción del Nuevo Mundo están dándole la razón. Este hermano no era cualquier persona. Es decir, no era cualquier testigo de Jehová, ¿no? Era una persona preparada, conocía el idioma griego. Y pues él pudo hacer o aportó mucho a la traducción del Nuevo Mundo, si es que así fue, ¿no? Bueno, entonces creo que es pretencioso, ¿no?, por parte de muchos religiosos, ya sea evangélicos, católicos, enoteístas, adventistas, de cualquier religión es falsa de esa, eh, que no todos sugerir que la Comisión de la Traducción del Nuevo Mundo no tenía a nadie competente en griego o hebreo. Ya vemos este ejemplo, ¿no?, del hermano. Entonces, ellos mismos, al citar a este hermano o al decir que formó parte del comité, están dándole la razón, porque este hermano no hablaba español, no, o sea, cotidianamente. Él era en griego. Bueno, entonces, tanto es así que la Watchtower es citada como uno de los titanes en el campo de la traducción simultánea. De hecho, la web oficial de los Testigos de Jehová, hasta la redacción de este artículo, era la que encabezaba todo el planeta. Muy bien, es impresionante, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos aprender de esto? Varios sitios web antitestigos, ¿no?, también antitestigos de Jehová, escritos y supervisados por iglesias evangélicas o sectas católicas, ¿no? Otras han revelado una gran falta de respeto por el derecho a permanecer en el anonimato, como lo requiere la Comisión de Traducción del Nuevo Mundo. Si estuviera prohibido el anonimato, la ley diría, y no los religiosos, no los críticos, no los que andan como Satanás, ¿no?, criticando, viendo qué hace uno, ¿no? Ellos sí se dan su lujo, se dan su, ¿cómo se podemos decir? Se alzan el cuello cuando hacen una traducción, y eso que la hacen pésima. Por ejemplo, Reina y Valera, Rey Jacobo, Nácar Colunga, se ponen el nombre del traductor. Así es que hasta en esto la traducción del Nuevo Mundo pues fue humilde. Los que
trabajaron en ese proyecto tan maravilloso fueron humildes y le dieron la honra y la gloria al Creador, a Jehová Dios. Estas otras traducciones que mencioné, bueno, ponen para que digan, ay, fue tal persona, ay, qué excelente trabajo. Pero como dijo Cristo, ¿verdad? Ellos ya gozan de su galardón. Y en el caso de los hermanos, pues bueno, ellos saben que hicieron un excelente trabajo. Y pues eso lo podemos ver, ¿no? Al citar pasajes bíblicos que pues son muy entendibles en la traducción del Nuevo Mundo. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo sabemos los apóstoles también de Jesucristo, no? Por ejemplo, eran hombres sencillos, con una educación nada envidiable, pero Dios los usó para escribir la Biblia y supervisar la predicación mundial en el primer siglo. Jesús mismo fue citado por opositores religiosos como alguien que no estudió en escuelas rabínicas, ¿no? De aquel entonces, eh, donde ahí en esas escuelas rabínicas pues recibía instrucción de la ley y todo eso, ¿no? De hecho, Jesús estudiaba la palabra con sus apóstoles, la Biblia, las escrituras las estudiaba Cristo en ese tiempo, en reuniones y en privado. No andaba como los fariseos ahí gritando en la calle, como los falsos pastores o que andan ahí para ser vistos por los hombres. ¿No? Jesús, la propia Biblia dice que él no quebraría ni una caña para pues, ser oído, ¿no? por la gente, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, nosotros los testigos de Jehová seguimos su ejemplo y celebramos reuniones de estudio como parte de un programa de alimento espiritual. Todas las semanas, en todo el mundo, ¿no? La misma información, en los lugares que se conoce como Salón del Reino, que todos son bienvenidos, ¿verdad? Siempre y cuando, bueno, vengan con la intención, pues, de aprender, ¿no? Entonces vemos que los apóstoles de Jesucristo eran hombres indoctos, ¿no? Y comunes. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Ahí vemos también en Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 27, que nos dice algo importante. Mirad, hermanos, vuestro llamado de parte de Él, que no muchos sabios según la carne, dice, no muchos poderosos fueron llamados, más a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 27. Ahí vemos que Dios, Jehová Dios, se vale de personas comunes y corrientes, como yo, como cualquier otro testigo de Jehová común y corriente, ¿verdad? Pero obviamente yo no soy un erudito, pero estudio, me encanta estudiar la Biblia, temas como este, temas como la Trinidad, el infierno y otros temas que pues ya iremos haciendo videos sobre esto. Muy bien, entonces la humildad, sobre todo, ¿no? Permitió a estos discípulos incultos, como se le llegó a conocer, ¿no? Ya sea que porque la mayoría de ellos eran pescadores, agricultores, pastores, los que más destacaban entre los discípulos, me refiero académicamente, en aquel entonces era Lucas, que era un médico, Pablo, una licenciatura, no era cualquier hombre, ¿no? Y podríamos decir que también Mateo, el recaudador de impuestos, tenía pues un puesto ahí muy importante, y pues obviamente tenía que tener cierta preparación académica, ¿no? Para recolectar, era como un contador, podríamos decir, ¿no? Mateo. Muy bien. En el caso de Jesús, fue desafiado, ¿no? El mismo Señor Jesucristo fue desafiado y confrontado, pues no lo aceptaban como un ministro autorizado de Dios. Por ejemplo, vamos a leer aquí, vamos a buscar un texto. Vamos a leer este texto. Dice, ahora bien, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar.
Aquí vemos que Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Muy bien. Por lo tanto, los judíos estaban atónitos, diciendo: ¿cómo este hombre tiene conocimiento de letras si no ha estudiado en las escuelas? Jesús, a su vez, les respondió y dijo: lo que enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia iniciativa. El que habla por su propia iniciativa busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. Muy bien, vemos que los líderes del judaísmo veían a Jesús, a Jesucristo, como un mero Galileo, un carpintero. Vamos a usar el mismo lenguaje de los opositores que criticaron al hermano Gangas, un simple carpintero. Al hermano Gangas le decían un simple cocinero, a Jesús un simple carpintero, hijo de un carpintero. Entonces vemos que de esta forma aquí hay fariseos de este tiempo, del siglo XXI, los que acusan de esta forma a los que pues hicieron ese excelentísimo trabajo de la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, naturalmente, en el caso de los fariseos, de los líderes religiosos del judaísmo, no pensaron, o sea, ellos pensaban que Jesús no podía leer porque no fue a la escuela, especialmente a uno como un seminario teológico. Después de todo, ¿no? Jesús ya había demostrado que podía leer el texto de las escrituras hebreas. En Lucas 4, 16 al 21, ahí vemos que le pasan el rollo del libro de Isaías, y ahí vemos que él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió con poder para declarar a la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos todo lo que Jesús dice, ¿no? Y menciona, y que incluso muchos, pues, no soportan esa enseñanza y se largan, ¿no? Del templo, se van. Entonces, lo que era inaceptable para estos judíos de Judea y Jerusalén era que este carpintero, este simple carpintero anterior, no era teólogo y no podía clasificarse entre los escribas, fariseos y saduceos de su nación. Entonces, ¿por qué debería presumir públicamente de conocer el significado de las escrituras hebreas y cómo se aplican, hablando con tanta autoridad? Es una pregunta importante. ¿Cómo Jesús podía explicar si no había recibido estudios seglares de teología, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo, ¿no?, que estos judíos fueran demasiado sordos espiritualmente para escuchar el tono de la verdad divina. Eran demasiado orgullosos, como hoy en día existen muchos orgullosos que se creen que ellos lo saben todo, que no necesitan que nadie les enseñe, ¿no? Así hay muchas personas en este tiempo, ¿no? Vamos a leer lo que dice Mateo 13:34. Me llama la atención este texto. Dice: ¿de dónde sacó este hombre tanta sabiduría y tan poderosas obras? Mateo 13:54, eso dice. Por eso se admiraban, ¿no?, de los milagros también que Jesús hacía, cosas que ellos no podían hacer. Simplemente lo hicieron los profetas que realmente andaban en los caminos de Jehová, ¿no?, en la antigüedad, a los cuales Jehová directamente pues les hablaba. Entonces vemos que todo esto causó admiración en esas personas, ¿no? Por eso hoy en día se admiran, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde los testigos de Jehová? ¿Cómo llegaron a poder ellos, cómo pudieron ellos hacer una traducción si no tienen preparación académica? ¿Por qué ocultan el nombre de los que trabajaron en dicha traducción? Vemos que se parecen las personas de hoy en día críticas a los fariseos y escribas de aquel entonces que juzgaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la profundidad de la enseñanza bíblica que nosotros, ¿verdad?, los testigos de Jehová, no tiene paralelo en muchos de los templos religiosos de la cristiandad, que son lugares ruidosos, dedicados a la emoción, en lugar de una investigación bíblica seria. Por ejemplo, van muchos a aplaudir, a sentir bonito, dicen ellos,
a sentir la presencia del Señor, pero les pregunta uno de textos bíblicos, no saben. Algunos que andan por ahí en redes que ya se la dan de sabios, pero no, están equivocados y son orgullosos, altaneros, no se dejan enseñar. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo se destaca por traducir con precisión el tiempo presente del griego. Para ilustrar esto podemos citar el texto, ¿no? El ejemplo de Efesios 5:25, que la traducción del Nuevo Mundo traduce, vamos a ver, Efesios 5:25. Aquí está, dice: esposos, continúen amando a sus esposas, en lugar de simplemente esposos, amen a su esposa. Amen. ¿En qué tiempo está hablando? Podríamos decir, está hablando en ese presente nada más. Pero la traducción del Nuevo Mundo dice algo importante. Dice: esposos, continúen. Homologeses, continuar, continuar, continuar. ¿Verdad? En un círculo perfecto. Podríamos decir un círculo vicioso. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo se destaca, ¿no? En este tipo de traducción. Continuar, ¿no? Amen. O sea, amen está hablando como en ese presente. Ya después, no. Es mejor continúen amando. Continuar. Algo, podríamos decir, algo que continúa, ¿no? Algo que va siempre, ¿no? No como esta traducción que dice amen, sino continuar, siempre, continuar, amando, ¿no? A la esposa de uno. Entonces, ninguna otra versión parece haber demostrado esta notable característica con tanta plenitud y frecuencia, ¿no? La traducción es evidente. El trabajo de eruditos, hábiles y dotados que han tratado de resaltar el verdadero significado del texto griego hasta donde el idioma inglés es capaz de expresarlo. Problemas, vamos a ver ahora problemas con la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, esto es importante, esto hay que analizarlo profundamente, ¿no? Muchas personas religiosas movidas por un antagonismo contra los testigos de Jehová y la traducción del Nuevo Mundo, han afirmado, ¿no? O peor, repetido en su internet y otras fuentes imparciales, lo que consideran errores de la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a tomar una de estas acusaciones y la vamos a analizar aquí y ustedes sacarán su conclusión. Yo no estoy aquí para convencerles, este video es dedicado exclusivamente para nuestros hermanos que andan en redes sociales, las personas que están acercándose a la congregación de Jehová. Vamos a tomar un supuesto error, ¿no? Que se repite con el aire engañoso de erudición, cuando en realidad no tiene nada de erudito. Vamos a tomar en cuenta este cargo contra la traducción del Nuevo Mundo, que muchos dicen. El texto es Éxodo 31:17, que la palabra hebrea olam, siempre mal traducida como tiempo indefinido, dicen muchos, ¿no? Que está pésima la traducción tiempo indefinido. Esta es una acusación. Muy bien, entonces vemos que los mejores léxicos, no me refiero a los diccionarios de traspatio, sino a los diccionarios hebreos en inglés, ¿no? De académicos, uno que se llama por ahí Scholars, define olam, vamos a ver cómo define olam, como un periodo de tiempo indefinido y de larga duración que puede ser perpetuo, pero no necesariamente. ¡Wow! Ese es uno de los diccionarios más respetados, ¿no? Y más usado en inglés. Así es que traducido al español dice de esta forma: olam como un periodo de tiempo indefinido y de larga duración que puede ser perpetuo, pero no necesariamente, ¿no? Sino que indica un tiempo de larga duración, no algo para siempre. Muy bien,